Eso pasa, no te lo dije, pero sí, eso pasa. Bueno, no, me encanta saludarlos a todos. Muy buenos días. Muchas gracias por su puntualidad. Como les estaba diciendo, muy emocionada, muy recargados en AmCham en este nuevo año, sobre todo porque cumplimos 40 años, así que estaremos haciendo muchas actividades y muy contentos de iniciar de nuevo nuestro comité laboral, como les decía, siempre para apoyar sus empresas en los temas relevantes laborales. Nuestras dos líderes siguen del año pasado, tenemos un grupo de lujo, tenemos a Carolina Camacho, abogada de Pose Herrera Ruiz, y también tenemos a Gledys Vital de Nicolás Pareja y Asociados. No quiero extenderme más, porque aquí todos nos conocemos, ya saben que esto es para que participen, esto es para que les hagan preguntas y este espacio es de ustedes. Así que, sin más, Carolina, te cedo la palabra. Muchas gracias a todos por su asistencia en la mañana de hoy. Muchas gracias, Irma. Buenos días a todos. Una vez más, es para mí un gusto eh, codirigir con la doctora Gladys Carolina Vital este comité. Es un honor. Y en la mañana de hoy, tal como tú lo mencionas, Irma, vamos a estar generando este espacio para que ustedes pues escuchen acerca de los temas que pusimos en la citación, pero adicionalmente para que se sientan con la total libertad de hacernos conocer o sus preguntas, inquietudes, comentarios. La idea es que esto sea un espacio para construir soluciones y además resolver dudas. La agenda de la mañana de hoy incluye el derecho a la desconexión laboral, la licencia remunerada para el cuidado de la niñez, que le llaman Ley Isaac, recientemente publicada, los lineamientos para aislamiento y mejora del COVID-19 de las circulares 3 y 4 de fin del año pasado, y toda esta discusión de si puedo o no puedo pedir el carnet. Vamos a hablar también de una nueva ley, la 2173, que ya fue publicada, pero que no ha entrado a regir aún, pero algunos ya deben conocer que se estableció ahora una obligación de siembra de árboles para las empresas de mediano y gran tamaño. Y comentarles a aquellos que no han hecho aún el reporte o la subida de la información de la autoevaluación y el plan de mejora del sistema de gestión, que se extendió este plazo eh, para febrero. Eh, Bueno, sin más preámbulos, está en la línea conmigo también Daniela Duque, que es la artífice de estas presentaciones que son suyas. Por supuesto, se las enviaremos para que se la puedan hacer llegar a las personas que están conectadas o que se habían apuntado y no pudieron conectarse. Entonces, no se preocupen por los apuntes porque este material va a quedar en manos de ustedes. Listo, arrancamos con ley de desconexión laboral. Esta norma del 6 de enero del 2022, recién iniciado año, la 2191, pero ya la habíamos oído porque obviamente ya estaba aprobada por el Congreso el año anterior. Sin embargo, es importante recordar que antes de la existencia de la ley 2191, ya el Ministerio del Trabajo había hecho referencia al derecho de desconexión laboral en algunas de las circulares que se expidieron durante la pandemia, o sea, no era un concepto ya desconocido. Incluso en algunas de las otras normas de modalidades de trabajo remoto o de trabajo a distancia, porque el trabajo remoto es una modalidad de las de trabajo a distancia, también se hacía referencia al tema de la ley de desconexión. O más que la ley, al concepto del derecho de desconexión. ¿Y qué se refiere el derecho de desconexión? ¿A qué se refiere? Y es un derecho negativo, es un derecho a abstenerse. Normalmente estamos acostumbrados a derecho a que me den a hacer, este es un derecho a no
tener contacto, a abstenerme a tener contacto por cualquier medio o herramienta, sea tecnológica o no, relacionada con la actividad laboral en horarios por fuera de la jornada laboral ordinaria o en los periodos de descanso, licencias, vacaciones, etcétera. Entonces, de lo que se trata es de garantizarle al trabajador su derecho a abstenerse, es un derecho negativo, a conectarse. ¿A quién le aplica? A todos los trabajadores, independientemente del sector al que pertenezcan, privado y servidores públicos, por supuesto. Pero este derecho no es absoluto, igual que todos o la mayoría de derechos. Hay excepciones y un marco de términos y condiciones. Hay unas exclusiones expresas en la ley. Cuando, digamos, no se parte de un derecho del trabajador a no conectarse. En 3 eventos señala la ley 2191. Primero, cuando se trate de trabajadores de dirección, confianza y manejo, entendidos como esta categoría de trabajadores que están excluidos de la jornada máxima legal a que hace referencia el Código Sustantivo del Trabajo. Si bien no existe una definición legal, sí que existe una definición generada a través de la jurisprudencia en la cual las Cortes han ido dibujando ese concepto de los trabajadores de dirección, confianza y manejo. Y aquí me voy a detener un poco porque también es cierto que a pesar de que las altas cortes han ido mostrando la línea de cuándo se debe entender con trabajadores de dirección, confianza y manejo, todavía existen organizaciones donde la categorización de trabajadores de dirección, confianza y manejo no es clara o simplemente está incorrectamente clasificada la categoría del trabajador. Hay empresas, por ejemplo, que tienen unas estructuras en las cuales tienen cláusulas de dirección, confianza y manejo en la totalidad de los contratos. En esos escenarios en que en la realidad el cargo no es de dirección, confianza y manejo, pero hay una cláusula contractual de dirección, confianza y manejo, desde el punto de vista de la ley de desconexión laboral, ese trabajador tiene derecho a la desconexión laboral porque, por supuesto, prima la realidad sobre la forma. Y la realidad es que su cargo no cumple con los requisitos para ser categorizado como dirección, confianza y manejo. Entonces, este derecho aplica de manera exclusiva a los trabajadores regulares o ordinarios que no están, cuyas posiciones al interior de la organización no pueden caracterizarse como de dirección o de confianza o de manejo. La segunda excepción que trae la ley 2191, cuando por la naturaleza de la actividad o función que desempeña el trabajador, debe tener una disponibilidad permanente. Entonces, imaginémonos una persona, por ejemplo, de la fuerza pública, una persona que trabaje en defensa civil, en temas de seguridad. No quiere decir que todos los trabajadores en todos los niveles, porque el hecho de estar en una empresa de seguridad, están excluidos. Pero obviamente hay que hacer y sopesar cuando la actividad o función que desempeña el trabajador, a pesar de no ser de dirección, confianza y manejo, debe tener una disponibilidad permanente. En ese caso, por supuesto, no se entiende ni se parte de un derecho a desconexión laboral. Y la tercera excepción es cuando se presenten situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o urgencia en la operación de la empresa, que se requiera obviamente el deber y el derecho extra de colaboración del trabajador. Es que no nos olvidemos que los trabajadores tienen un deber de auxilio y ayuda, así como también lo tienen los empleadores para con los trabajadores, y eso está previsto también en la ley laboral de antaño, en el código. Entonces, cuando se requieren estas labores extraordinarias, en un contexto, por supuesto, de fuerza mayor, caso fortuito o de urgencia.
Y hay que tener mucho cuidado porque si es una cosa que es permanente, por más de que sea urgente, se comienza a desdibujar el tema. Porque si lo que pasa es que tú no tienes un plan de contingencia para atender las situaciones extraordinarias de tus clientes y por eso pretendes que trabajadores que no son de dirección, confianza y manejo, que no desempeñen una actividad que deba tener disponibilidad permanente, estén permanentemente conectados, pues estás haciendo un mal uso de la excepción y ese trabajador va, por supuesto, poder iniciar quejas en una instancia externa o en una instancia frente a las autoridades laborales de cara a la violación del derecho de desconexión. Pero este tema de la desconexión hay que mirarlo como todos, sopesando. Hay que mirar el caso concreto. No toda empresa y toda organización funciona igual. Hay que ver el tamaño de la organización. Hay que ver los roles que tiene contratado la organización para poder determinar quiénes van a estar exceptuados y el que puede estar, pues, normalmente exceptuado frente a una situación de urgencia o de fuerza mayor o de caso fortuito, va a esperarse que se conecte en ese contexto. Eh, Efectos frente a los contratos. La norma señala que los acuerdos o las cláusulas que convengan las partes que sean contrarias al objeto de esta ley se van a tener por no escritas, no van a producir efectos. Y esto tiene todo el sentido del mundo porque tú no puedes pactar una renuncia al derecho de desconexión de los trabajadores porque este es un derecho irrenunciable, por supuesto. ¿Y cuáles son las consecuencias en los escenarios de incumplimiento, es decir, de no preservación del derecho de desconexión, de permitir o imponer o solicitar que los trabajadores que no están en las excepciones estén permanentemente conectados? Bueno, lo primero es que la misma norma señala que esa conducta puede ser tipificada si se dan los elementos como una conducta de acoso laboral. Todos sabemos que las empresas, al no ser personas naturales, una empresa no puede, y eso lo ha venido diciendo la jurisprudencia, decirse que acosó a un trabajador. El acoso es de un individuo a otro, o de un grupo de individuos a otro, o a otros individuos. Pero no podemos hablar de la empresa acosadora. Lo cual nos lleva a que cuando hablamos de esta consecuencia de que puede ser llegar a considerado como acoso, es que la persona, que seguramente es el jefe inmediato, va a poder ser denunciado por temas de acoso laboral y si la empresa lo está tolerando, por supuesto le caben las responsabilidades a la empresa por tolerar el acoso. Adicionalmente, eh, por supuesto, va a estar la posibilidad de que se inicien investigaciones administrativas laborales en sede del Ministerio del Trabajo por la violación de derechos de los trabajadores si es que se da una violación del derecho de desconexión laboral y la empresa lo está tolerando. Independientemente de que el tema se tipifique o no se tipifique como acoso, va a ser una vulneración de un derecho que por supuesto va a poder ser perseguida por las autoridades administrativas e incluso en sede judicial también podrá el trabajador iniciar reclamaciones si así lo considera y en ese caso, si se desprende de esa violación de derechos unos perjuicios, por supuesto podrá el trabajador intentar reclamarlos. Esta ley 2191 trajo una obligación que muchos de ustedes deben conocer y ya empezaron seguramente a redactarlo, y es la política de desconexión laboral. Las empresas tienen que adoptar una política de desconexión laboral. Toda persona natural o jurídica de naturaleza pública o privada deberá expedir una política de desconexión laboral. Entonces, los que no la tengan aún están en mora de hacerlo
¿Y esta política qué debe contener? Tiene que tener un capítulo frente a la garantía y el ejercicio del derecho de desconexión, incluyendo los lineamientos para el uso de tecnología. Entonces, nos están llamando al sector empresarial a decir, oiga, ponga límites, ponga reglas frente al uso de las tecnologías de información. Y aquí entra todo el tema de horarios en los que se envían correos electrónicos, grupos de WhatsApp, mecanismos de comunicación instantánea como Chime, Slack y todos estos que tienen las distintas empresas, horarios y manejos de situaciones en que los reportes, por ejemplo, están en jurisdicciones diferentes. Porque hay que entender que hoy en día vivimos en un mundo interconectado y sobre todo con la pandemia es muy común que en una compañía, sobre todo si es multinacional, la línea de reporte no esté ni siquiera en el mismo país, sino fuera del país y las zonas y usos horarios sean diferentes. Entonces, hay que poner unas reglas en función de la organización, la cultura de la organización, porque hay organizaciones, por ejemplo, donde lo común es que los trabajadores se comuniquen todos los asuntos de trabajo en grupos de WhatsApp. Hay otras en las cuales se siguen los canales tradicionales, en los cuales hay publicaciones y carteleras que son cada vez más en desuso por el trabajo a distancia o no presencial, pero las que son sobre todo de industria, eh, en la cual hay producción de bienes y servicios, más que todo de bienes, en que hay fábricas, etcétera, o facilidades donde todavía el trabajo es en un alto porcentaje presencial, sigue siendo un mecanismo de comunicación. Sin embargo, obviamente en esos escenarios no hay una violación del derecho de conexión porque el trabajador no está en el sitio de trabajo cuando está en sus periodos de descanso, licencias, vacaciones. Eh, la política también debe traer un procedimiento que determine cómo se van a manejar los medios y mecanismos para la interposición, estudio y solución de quejas de vulneración del derecho de desconexión al interior de la compañía. Es decir, tenemos que inventarnos, idear conforme a nuestra cultura organizacional en cada compañía, cómo va a ser la estructura. Habrán unas muy simples, habrán unas muy complejas en función del tamaño de la organización. Una de las cosas que se les ha ocurrido a muchos es decir, ok, pero si ya yo tengo el comité de convivencia, ¿por qué no hacemos entonces, si esto puede tipificarse como acoso, que el procedimiento sea el del comité de convivencia? A ver, no hay una prohibición, te están diciendo fija el procedimiento que quieras y frente a cómo lo quieras administrar al interior de la compañía, pero mi recomendación es que es altamente inconveniente hacerlo a través del comité de convivencia. Primero, porque los temas de desconexión laboral no son temas que deberían, en mi concepto, discutirse en un ambiente bipartito de representantes de trabajadores y representantes del empleador. Segundo, porque el comité de convivencia tiene unas funciones específicas dadas en la ley y esto sería no contravenir, pero convertir y ponerle tinte de acoso a todas las quejas de desconexión y pueden haber muchos escenarios donde si bien hay una vulneración al derecho de desconexión, no se dan los otros elementos para que se tipifique como acoso. Y no nos olvidemos que las quejas de acoso laboral activan esta presunción de estabilidad para las víctimas de acoso o los testigos de las que traigan las quejas de acoso de los 6 meses. Entonces, me parece altamente inconveniente utilizar el comité de convivencia como la instancia y el procedimiento de las quejas de acoso. La recomendación es genere otro procedimiento al interior de la compañía, usualmente de cara al área de recursos humanos, que es la que tiene el conocimiento más afinado de estos temas, y que pueda hacer un análisis mucho más privado de la situación al interior de la compañía.
Entonces tenemos que tener una política que tenga unas garantías para el ejercicio del derecho de desconexión, un procedimiento que determine los mecanismos y medios para la interposición de las quejas y un procedimiento interno para el trámite de las quejas, así como mecanismos de solución de los conflictos derivados de estas quejas. Porque la idea es administrarlo internamente y solucionarlo internamente. Y la invitación es, haga la política, fije un procedimiento de una manera expedita y atiéndalo para que estos temas no terminen en el Ministerio del Trabajo, porque esa no es la idea y no es conveniente tampoco para las empresas que este tipo de situaciones se ventilen. Primero, porque pueden dar lugar a temas sancionatorios, a multas del Ministerio del Trabajo. Segundo, porque pueden activar temas de responsabilidad laboral de cara a enfermedades laborales como estrés laboral y otras, sobre todo de temas psicosocial, que tienen que ver con el volumen del trabajo y la falta de desconexión. O también incluso por ahí si una persona está muy cansada porque ha sido víctima de violación del derecho de desconexión y comete un error, sufre un accidente de trabajo, pueden incluso decir que fue culpa de ese cansancio extremo provocado por la persona y la compañía que no garantizaron ese derecho de desconexión. Entonces, no conviene manejar estos temas en una esfera distinta a la interna. Hay que tratar de solucionar los temas internamente. Bueno, siguiente, esto es frente al derecho de desconexión. Quiero invitarlos a que pongan sus dudas o inquietudes en el chat. Y aquí tengo unas y antes de pasar a la ley Isaac, voy a leer y contestar los comentarios. Siendo estrictos con el concepto de trabajadores de dirección, confianza y manejo sustancialmente, ¿cómo los identificamos y cuál es el límite para este tipo de trabajadores? Bueno, Maciel, las directrices que ha venido dando la jurisprudencia tiene que ver con que los trabajadores de dirección, confianza y manejo son aquellos que ostentan al interior de la organización una jerarquía, una representación del empleador de cara a fijar el cómo, cuándo y dónde se realizan las funciones. Son personal usualmente que tiene a cargo otras personas. El hecho de que un trabajador, por ejemplo, tenga acceso a información confidencial o tenga acceso a recursos económicos no daría la pauta, por ejemplo, para poder clasificar a un trabajador de dirección, confianza y manejo. Tiene que ser un líder o una persona que tenga una jerarquía dentro de la organización que le permita fijar lineamientos y sea visto por los otros trabajadores como que y tiene el poder y facultad para fijar esas directrices y que sean seguidas por el resto de trabajadores. Entonces, imaginémonos un gerente general sin lugar a dudas, unos directores sin lugar a dudas, pero si estamos hablando de un grupo de trabajo donde hay analista junior, analista senior y gerente, pues uno no podría decir que analista 1 y analista senior son de dirección, confianza y manejo. Ah, no, es que ellos tienen acceso a información súper sensible. Eso no es un criterio para fijar que un trabajador sea de dirección o confianza. O, por ejemplo, alguna vez hubo una discusión en la Corte Suprema frente al tema de lo que eran, por ejemplo, los conductores, porque el conductor sabe a dónde va la persona, qué hace y tiene más acceso a información confidencial que cualquier otro, el conductor de un presidente de compañía. Estaba categorizado como dirección, confianza y manejo. La Corte dijo, por supuesto, ese tipo de trabajadores no son de dirección, confianza y manejo. Esa persona tiene acceso a información reservada, seguramente íntima, del presidente de la compañía, pero eso no quiere decir que por el concepto confianza, porque hay una confianza muy grande entre el presidente de la compañía y el conductor, por supuesto, eso no quiere decir que eso sea un criterio para fijar un trabajador como de dirección, confianza y manejo.
El siguiente comentario y pregunta es cómo se pueden, igual, Jessica, o sea, hay que mirar tu organigrama y tu estructura y cuáles son las funciones, cuál es el nivel profesional de la persona. Eso no quiere decir que todos los que tengan grado universitario y posgrado entonces son dirección, confianza y manejo, pero sí hay que mirar todo el contexto para saber quiénes tienen esa capacidad dentro de la organización de ser los instrumentos que representan a la compañía al interior y de cara a terceros y a otros trabajadores. La siguiente pregunta tiene que ver con el plazo para expedir la política de desconexión laboral. No tiene un plazo la ley y está rigiendo ya, o sea que ya deberíamos tenerla. O sea, dice, las empresas tienen que adoptar. Entonces mi posición es, no hay un plazo en la norma, pero si uno lo hace en los 2 primeros meses, por lo menos va a poder demostrar diligencia. Pero si ha pasado 8 meses y llega un tema de desconexión y llega a instancias del ministerio y resulta que no tengo todavía la política, estoy expuesto a una sanción. La siguiente pregunta es, ¿algún modelo general de la política? Andrea, no podemos compartir un modelo general de la política porque es que la política de desconexión es algo que tiene que hacerse como un vestido a la medida para la organización. O sea, por ejemplo, yo tengo clientes en el sector tecnología supremamente sofisticados que la política de desconexión de ellos es de 6 páginas porque tienen una cantidad de lineamientos de cara a horarios para envío de correos, la mitad de la gente está en otros países, entonces, eso no le aplica, por ejemplo, a una compañía de un mediano tamaño colombiana que está en el sector de retail. La política de desconexión es totalmente distinta para un trabajador que labora en una fábrica que para un trabajador que es un consultor de tecnología. Entonces, uno tiene que ver a qué actividad se dedica la compañía para poder enmarcar una política de acuerdo a lo que vive esos trabajadores. ¿Cómo opera para la parte comercial? ¿Los clientes los pueden llamar o algún tema logístico? Hay que mirar, porque a ver, los trabajadores de logística es distinto con los de logística, porque es que el que está en logística, que tiene que descargar camiones, ese trabajador no está efectuado de la ley de desconexión y no lo puedo llamar por fuera del horario laboral, salvo que sea una urgencia, emergencia, temas extraordinarios. Pero si estamos hablando del director comercial, pues obviamente esa persona la van a aproximar los clientes a toda hora, pero no puede pretender que los comerciales a su cargo estén 24/7 contestando correos. Una cosa es que el cliente los contacte y otra cosa es que la empresa espere que le conteste al cliente, porque es el derecho a no conectarme. Yo no puedo o sea, yo no puedo limitar que el cliente llame. O sea, lo digo yo, por ejemplo, desde la firma de abogados, que es un escenario parecido, Vanessa. O sea, yo no puedo evitar que los clientes no le marquen al equipo de abogados a mi cargo o que no me marquen a mí. Eso no lo puedo evitar. Pero yo sí puedo decir, oiga, los abogados juniors, si no es un tema de emergencia, si no es un tema que yo estoy indicando que tiene que atenderlo, no tienen por qué los domingos y los sábados contestar consultas vía WhatsApp ni correo electrónico a los clientes. Y uno sí puede decir, mire, en horario no hábil, el conducto cliente, si usted tiene una situación, es que contacte a tal persona, que deberá ser una persona de dirección, confianza y manejo, no una persona de un rango básico, a menos que lo que hayan es turnos de trabajo para atender esas disponibilidades fijadas en la compañía. Y eso toca con un tema muy importante, Vanessa, que no mencioné, y es las disponibilidades. Yo puedo tener pactadas disponibilidades. La ley de desconexión no me lo impide. Disponibilidades que usualmente son pagas. O sea, si el trabajador trabaja, por supuesto le tienen que pagar.
pero ahí hay que mirar cómo funciona la operación, porque uno no puede decir todos los comerciales del país tienen que contestarle a los clientes y conectarse. No, lo que quiere la ley de desconexión es todo lo contrario. La regla general es que no van a tener que conectarse. El cliente podrá escribir 25 correos, pero no le van a conectar, no le tiene el trabajador por qué contestar, ni puede la empresa obligar al trabajador a contestar si está en sus periodos de descanso. ¿Cómo operaría para los trabajadores de mantenimiento ante la atención de emergencia? La atención de emergencia es una excepción. Recuerden las tres excepciones: dirección, confianza y manejo, emergencias o escenarios de caso fortuito, fuerza mayor o cuando la actividad o función implique disponibilidad permanente. Entonces, el que es el supervisor de seguridad de la compañía, pues no va a poder alegar derecho a desconexión. Si hay un trabajador de mantenimiento y toca llamarlo el fin de semana y se contacta durante el fin de semana porque tiene que llegar a arreglar una máquina que se dañó, eso no es una violación del derecho de desconexión. Pero lo que pasa es que si yo, lo que como compañía tengo, es que lo normal es que tiene que haber una persona, porque lo usual es que haya que hacer arreglos y atender. Lo que yo debería tener es turnos de disponibilidad pactados con los pagos correspondientes, con el, por supuesto, reconocimiento del trabajo extraordinario en el evento en el que se elabore, en fin. Pero yo no puedo pretender que todo sea urgencia. Entonces hay una urgencia distinta todas las semanas. Si lo que pasa es eso, eso no es una urgencia distinta, eso no es una urgencia ni una emergencia. Esa es la operación normal de la compañía y la compañía debería tener eso cubierto o con horarios o con disponibilidad o con un esquema organizado para la atención. No para que los trabajadores todos tengan que estar disponibles, porque no se trata de que no se puedan desconectar, sino lo contrario, que se puedan desconectar. Bueno, siguiendo con la ley ISAC. La ley ISAC, que es el siguiente tema, es una norma que nos trae otra licencia más. Una licencia en un contexto bastante desafortunado, porque es una licencia remunerada que podrá solicitarse una vez al año hasta por 10 días hábiles continuos o discontinuos, es decir, yo puedo solicitar primero 5, después 5, en el periodo del año, para trabajadores o quienes detenten la custodia o cuidado de menores de edad que padezcan una enfermedad o condición terminal o cuadro clínico severo derivado de un accidente o cuadro clínico severo derivado de un accidente y requieran el cuidado permanente o cuidados paliativos. Entonces, esto no es porque mi hijo se fracturó el dedo. Esto es porque yo tengo una situación en la cual tengo un hijo con una enfermedad catastrófica, con un cáncer, o tengo a un menor de edad a mi cargo, un sobrino, que soy su único acudiente y tengo la custodia, o soy la abuela de un niño y tengo la custodia del niño. En esos escenarios, esa persona tiene derecho a esta licencia. Si esa persona, por supuesto, es un trabajador de 10 días hábiles. ¿Quién asumirá los costos? Se supone que el sistema de seguridad social. Ahí está pendiente una reglamentación. Entonces, en el entretanto, viene la discusión de si tengo que dar la licencia. La respuesta para mí es si hay que dar la licencia. ¿Cómo se otorga la licencia? Pues el trabajador la solicita, el empleador tiene que verificar que se den los requisitos. Para esto, el trabajador debe presentar un certificado o incapacidad otorgado por el médico tratante del menor, donde conste la necesidad del acompañamiento y el diagnóstico que se tiene que enmarcar en estas situaciones.
una enfermedad o condición terminal o un cuadro clínico severo derivado de un accidente grave. Ojo, las enfermedades eh, graves o condiciones terminales están listadas. No es que el médico puede decir en todos los casos, el médico puede decir, ah, no, se fracturó la mano, necesita acompañamiento permanente, porque se fracturó la mano derecha y él es diestro, entonces no puede comer solo, no puede, no, eso no está en el listado de enfermedades que da lugar a poder solicitar la licencia. Ahora, a mí me parece que esta licencia es un poco una izada a la bandera en el sentido de que un trabajador que está en una circunstancia de esas, rara vez le van a alcanzar 10 días hábiles. O sea, el cuidado permanente es porque es permanente y 10 días no es nada permanente. Y una empresa usualmente en esos escenarios ya igual tenía una salida y esto se administraba por el tema de la calamidad doméstica. ¿Qué más calamitoso que tener a un menor de edad a cargo en una situación de esas? Esto no es para padres, no es para hijos mayores de edad con discapacidad, no es para hermanos en condiciones ni para familias esas de crianza. Eh, Está hablando de menores de edad a cargo, que tengan detente la custodia y cuidado. Es importante tener esto presente. Pero como les decía, para mí es una izada de bandera porque es que una persona en ese contexto, la mayoría de organizaciones, y estoy segura que los afiliados de AmCham encajan dentro de esas organizaciones frente a una situación de esas, pues son solidarios con sus trabajadores. Y yo he visto casos en que las licencias son de 2 meses, 3 meses, 6 meses. Y esa es una licencia por calamidad. Y no nos olvidemos de la sentencia de la Corte Constitucional del magistrado Pretel que dijo que las licencias por calamidad doméstica eran licencias remuneradas y declaró inexequible la parte del código que decía que el trabajador tenía que reponer el tiempo. Entonces, en Colombia, si yo tengo una calamidad doméstica como esta, tengo derecho a una licencia. Lo que pasa es que el código no dice el número de días. Y el número de días que están fijando en esta ley ISAC son 10 días. Entonces, el trabajador va a poder decir, tengo derecho a que mínimo me den 10 días. Pero a mí me parece que realmente es un paño de agua tibia, porque 10 días raramente, lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, escoja, no, los 10 días es para utilizarlos para atender cuando le vayan a hacer las quimioterapias, quedarme en casa con él los 2 días o cosas de ese tipo. Eh, pero definitivamente es eh, bastante limitado en mi concepto. Siguiente, Dani, por favor. Si tienen alguna política, perdón, una política no, alguna pregunta, por favor, incluyanla en el chat frente a este tema de la ley Isaac. Le llamaron y que la ley Isaac por la historia de la Biblia, no es porque sea un niño que haya estado enfermo, ni mucho menos. La historia de por qué se llama la ley Isaac cuando uno lee las discusiones del Congreso es bastante bizarra. Entonces, que Abraham y que, bueno, toda la historia bíblica de que estaba dispuesto a sacrificar el hijo y bueno, por ahí es que viene el tema curioso del nombre de la ley Isaac. Eh, el siguiente tema tiene que ver con los lineamientos de aislamiento y manejo del COVID. Bueno, todos ustedes seguramente están enterados que el ministerio impartió dos circulares, la 003, la 004, y que hoy en día lo que tenemos es el siguiente árbol o cuadro para la administración
de los casos con síntomas de COVID. Y es, en el escenario en que tengamos mayores de 60 años, porque menores de 3 años, por supuesto, no hay en organizaciones, sino mayores de 60 años o de cualquier edad con factores de riesgo, esa persona presenta síntomas, debe aislarse 7 días, tenga o no tenga certificado médico, y debe inmediatamente pasarse a acercarse al sistema de salud para una prueba diagnóstica y determinar si tiene o no tiene COVID. Los menores de 60 años sin factores de riesgo con síntomas tienen que aislarse 7 días, también como los anteriores, a partir de los síntomas, y acudir a servicios de salud únicamente si hay síntomas de alarma. Es decir, no tengo por qué acudir al sistema de salud para que me dé certificado de aislamiento. Y aquí me detengo. Esto ha dado lugar a una práctica en que los trabajadores, cuando quieren quedarse una semana haciendo trabajo en casa, llaman y dicen, tengo síntomas. No es que todos, pero sí he visto mucho abuso del derecho en eso. Y las compañías me han dicho, bueno, Carolina, ¿y qué hacemos? Porque nosotros tenemos dudas. Esta persona en 3 meses ha activado esto, por ejemplo, cuando viene un partido de Colombia, entonces amanece con síntomas ese día. Bueno, ya creo que no van a haber más partidos de Colombia, pero eh, ¿qué hacemos? Y yo, ¿puedo hacerle la prueba yo? La respuesta es sí, pero la tiene que pagar la compañía. ¿Y qué pasa si el trabajador fue a una IPS y le dieron certificado de aislamiento? Pero allá estaba, supimos porque montó en el WhatsApp una foto en una fiesta. ¿Lo puedo llamar y hacerle la prueba? La respuesta es sí. Sí puedes llamar y hacerle la prueba, y si la prueba da negativa, puedes terminar con el aislamiento. La posición nuestra es sí. Lo que pasa es que te cuesta, porque vas a tener que asumir las pruebas. Porque no vas a poder obligar a la EPS que le haga la prueba, porque la EPS solamente le va a hacer la prueba si tiene factores de riesgo o es mayor de 60 años. El otro escenario son personas asintomáticas con contacto estrecho, pero con esquema de vacunación completa. ¿Tiene que aislarse? No tiene que aislarse. Debe cumplir, por supuesto, las medidas de bioseguridad y evitar lugares con aglomeraciones o evitar el contacto con personas expuestas a factores de riesgo o mayores de 60 años durante los 7 días subsiguientes al contacto estrecho, pero la EPS no le va a hacer prueba. No puede alegar el trabajador aislamiento. El otro escenario es personas asintomáticas con contacto estrecho sin esquema de vacunación. Tiene que aislarse 7 días. Uso estricto de tapabocas y extremar medidas de seguridad. Si tenemos el escenario de que el trabajador no se quiere vacunar, pues no podemos obligarlo a vacunarse. Ahora vamos a ver el tema de atención, porque no estamos dentro de si no estamos dentro de las excepciones, y esa persona, por supuesto, tiene contacto estrecho sin vacunación, va a poder alegar el aislamiento. Algunos no se vacunan para poder usar este aislamiento, o no se ponen la segunda dosis, se pusieron la primera. Cuando tenemos personas asintomáticas con prueba PCR o antígeno positiva, por supuesto, esa persona se tiene que aislar y tiene que adoptar todas las medidas de seguridad. Siguiente, Dani. Tenemos una pregunta, Caro, si te podemos interrumpir. Claro que sí. Carolina Cosa está preguntando que tienen personal a ver, vamos a leer lo que son varios mensajes. Personas positivas
que siendo operativos les dan el aislamiento y no la incapacidad, es posible que si no paga el aislamiento la EPS, ellos paguen el aislamiento como una incapacidad. Bueno, eso es un beneficio extralegal. Claro que sí. Si tú quieres pagar los aislamientos como incapacidades, lo puedes hacer. O sea, y decir, pues yo voy a pagarle al trabajador como si estuviese incapacitado. En principio, si el trabajador tiene aislamiento y puede hacer trabajo remoto, lo que deberías hacer es ponerlo en trabajo remoto para pagarle al 100%. Si le estás pagando como una incapacidad, o sea, al 66%, hay que mirar si esto lo estás pactando con el trabajador y lo recomendado es pactarlo con el trabajador. Y ahí vas a tener un tema porque para la planilla de seguridad social, si lo reportas como una incapacidad y no tienes certificado de incapacidad, la UGPP te puede cuestionar eso, porque no puedes reportar frente al sistema de seguridad social incapacidades que no tienes certificadas. Ojo con esa parte. Entonces, me voy a devolver un poco, Carolina, para aclarar lo siguiente. Si una persona tiene un certificado de aislamiento, la orden es aislarse, no dejar de trabajar. Pero si el cargo que ocupa esa persona le impide trabajar a distancia, en modalidad de trabajo en casa, bueno, lo que sea la modalidad que tengas adoptada, las opciones que tienes es o acuerdas con el trabajador vacaciones, o acuerdas una licencia remunerada, o acuerdas una licencia no remunerada, o acuerdas un pago parcial en los mismos porcentajes que pagas la incapacidad, pero lo que no puedes es automáticamente decir, te pago el 66% y lo reporto en el sistema como una incapacidad, porque el certificado de aislamiento no es una incapacidad. Conozco muchas compañías que están pagando el aislamiento como una incapacidad pagada al 100%. Ese es un escenario extralegal, porque lo que estás haciendo es pagando el salario al 100%. El problema es cuando tienes muchísimos aislamientos y no quieres tener ese gasto, porque obviamente salarios de toda la gente, o sea, yo tuve compañías en Cartagena que tuvieron el 66% de la planta en aislamiento en enero. Porque pues después de Navidad los casos positivos se subieron muchísimo y no fue ni siquiera un brote al interior de la organización, fue cuando se tenían que reintegrar después del periodo de vacaciones. Hay que tener cuidado con qué manejo se le va a dar a eso. Si tú convienes con los trabajadores que les vas a pagar al 66% como una incapacidad de origen común, y el trabajador acepta eso y no va a trabajar, pues ni remoto ni presencial, pero lo que no puedes es ponerlo a trabajar remoto y pagarle al 66%. Si está trabajando remoto, le tienes que pagar al 100% su salario. Eh, lo que pasa es que a las personas positivas que les dan aislamiento en vez de incapacidad son personas positivas asintomáticas. Es decir, no tienen ni fiebre, ni malestar general, ni temas que le impidan poder desarrollar sus labores de manera remota. Entonces, en principio, están habilitados para trabajar, salvo que la función no se los permita o la organización no tenga una estructura para que lo puedan hacer. Listo. Siguiente diapositiva. Entonces, vacunación. La vacunación es voluntaria y esto es a nivel decreto. No nos olvidemos que las circulares no tienen la entidad legal ni de modificar leyes ni de modificar decretos. Entonces, el decreto de vacunación de Colombia dice que la vacunación es voluntaria
y dice que no puedo discriminar a los no vacunados. Lo segundo que tenemos hoy en día rigiendo tiene que ver con la circular 003, que dice obligatoriedad de esquema de vacunación para trabajadores de establecimientos señalados en el decreto, perdón, circular 022. No puedo exigir pruebas para que la persona acceda a un empleo o mantenga al empleo. ¿Qué quiere decir esto? Mantenga el empleo. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo pedir prueba de COVID a los candidatos para decidir si los contrato o no los contrato. Yo sí puedo pedir COVID, hacer prueba de COVID a los que van a ingresar a mis facilidades todos los lunes y si ese trabajador lo acabo de contratar, va a tener que someterse a esa prueba para poder entrar a la facilidad, fábrica, lugar de trabajo, bodega, lo que sea. Pero no puedo exigirte una prueba de COVID negativa para poder presentar una hoja de vida o hacer un proceso de reclutamiento. ¿Es viable remitir a un trabajador para prueba de COVID? Yo veo un trabajador que está tosiendo y digo, no, yo quiero que te hagas prueba de COVID. Y remitirle, decirle, ves a la EPS a hacerte prueba de COVID. Si está totalmente vacunado, probablemente no le den prueba de COVID sino aislamiento. Pero si tú quieres remitir para prueba de COVID y pagar la prueba de COVID, perfectamente lo puedes hacer. O sea, un empleador sí puede ordenar las pruebas de COVID, pero las tiene que pagar. Y yo no puedo terminar la relación laboral con el siguiente argumento. No, es que está positivo y resulta que necesito que trabaje y como no puede trabajar y no lo puedo poner en una función distinta, tiene que ser presencial, entonces le termino la relación laboral. Eso no es viable. Ni terminarla con justa causa, ni terminarla sin justa causa pagando indemnización, porque sería discriminatorio. El hecho de que yo pague la indemnización no significa que puedo discriminar a la gente. Y ahí hay que hacer esa diferenciación. Después viene la resolución 777 de retorno al trabajo presencial, que dice que se debe incluir a todos los trabajadores no vacunados, independientemente de su edad o condición de comorbilidad, lo cual quiere decir que a los trabajadores con comorbilidades o a los trabajadores no vacunados hay que llamarlos al trabajo presencial si es que la empresa está haciendo trabajo presencial. No es una buena idea tener a los trabajadores que hacen funciones presenciales sin trabajar en sus casas por el hecho de una comorbilidad. Eso es lo que te genera es una práctica en la que el trabajador se siente prepensionado y cree que tiene el derecho a que le paguen salario sin trabajar. Es un pésimo precedente desde el punto de vista de administración de recursos humanos y tiene una consecuencia funesta de cara al manejo del relacionamiento laboral de ese trabajador. Si un trabajador tiene comorbilidades o un trabajador decide no vacunarse, pero su puesto de trabajo es presencial, ese trabajador tiene que ir a trabajar. Así de sencillo. Circular 047 de 2021. Un empleador debe promover e impulsar la vacunación en sus trabajadores. Eso sí es una obligación que el Ministerio del Trabajo le impuso a las empresas. Educar a sus trabajadores, porque todos sabemos todas las teorías, estas que se inventaron del chip y del no chip, y el desconocimiento que hay frente al tema de la vacuna. Entonces, la idea es que los empleadores ayuden a dispersar la información y promover la vacunación. Y lo hemos hecho bastante bien en el sector empresarial, porque Colombia, a través de los programas de vacunación de las empresas, vacunó un número muy importante de familias y de trabajadores. Decreto 1615. Bueno, este decreto fue el que dio lugar a las 003 y 004. Este decreto 1615 de eventos públicos o privados con asistencia masiva dice
uno puede pedir el carnet de vacunación en estos escenarios. Bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, conciertos, casinos, bingos, actividades de ocio, escenarios deportivos, parques de diversiones, museos y ferias. Eventos de asistencia masiva. Estamos hablando de un decreto. Ojo, antes estábamos hablando del decreto de vacunación del 109 que dice que es voluntario. Después el 1615 dice, puedo pedir el carnet de vacunación para el acceso de esto. Luego la circular 003 dice, hay una obligatoriedad de esquema de vacunación para los trabajadores señalados en las actividades del decreto 1615, porque no tenía ningún sentido que si yo voy a un bar o un gastrobar, a mí me pidan para entrar al restaurante del bar el carnet de vacunación y el mesero que está trabajando en el bar, que está yendo todas las mesas y atendiendo a todo el mundo, no esté vacunado. Pues si hay alguien que puede dispersar el virus, es el personal que trabaja en este tipo de eh, sitios o en este tipo de eventos. Entonces se estableció la obligatoriedad de esquema de vacunación para trabajadores de establecimientos señalados en el decreto 1615 de 2021. Y esta circular dice también que trabajadores que desarrollen actividades en establecimientos abiertos al público o que impliquen atención al público. ¿Qué significa esto? Que si yo soy un trabajador en una empresa y estoy atendiendo público, debo estar vacunado para poder desarrollar esa labor. Si no estoy vacunado, no deberé estar en una función de atención al público. Y seguramente, si ese trabajador no quiere vacunarse, por lo que sea, válidas o no válidas en el concepto individual de cada uno de los motivos de ese individuo, la posición nuestra es, esa persona va a tener que buscar una forma o un acuerdo con el empleador para o sustituir su función o de pronto llegar a un acuerdo para desvincular. Pero yo no puedo activar una justa causa de terminación. Porque lo que han dicho algunos es, si no estás cumpliendo y eres un trabajador de abierto al público, yo Perdimos tu conexión. Gilma, ya estoy comunicándome con ellos para la ayuda. Vale, perfecto. Muchas gracias a todos. Aquí tengo dos preguntas de Gabriela y de Maciel que le haremos ahorita que termine su idea. Hola, Caro. dime. Bueno, Gabriela tiene una pregunta que va en línea a lo que estás diciendo y es, ok, para establecimientos públicos o que tienen atención al público, pero ¿qué pasa con nuestras empresas que muchas veces no tienen esa atención al público? ¿Cómo se puede establecer sin obligar a que un empleado se vacune para que pueda ejercer su labor? A ver, yo pienso que las empresas tienen mecanismos disuasorios para que los trabajadores se vacunen voluntariamente. O sea, si tú eres un trabajador presencial que laboras horas extras y yo te pongo en una función no presencial, dejas de laborar las horas extras, te impacto el bolsillo. Eso es un incentivo, por ejemplo, para que quieran volver y quieran vacunarse. Lo otro es educación e información, porque todos sabemos que no podemos obligar. Lo otro es llegar a unos escenarios donde se hagan los siguientes planteamientos. Ok, atención al público, no te estás queriendo vacunar, no estás vacunado. Y la persona dice, sí, me quiero vacunar, pero no nos olvidemos que entre la primera dosis y la segunda dosis, si no es vacuna de única dosis,
tiene que transcurrir un tiempo. Entonces la persona no va a estar completamente vacunado en un periodo corto de tiempo. Entonces, hay empresas que dicen, mira, te pones la primera dosis, te hago un arreglo transitorio para ese periodo, para incentivarlo, hasta que tengas la segunda dosis y estás completamente vacunado. Pero salir a despedir trabajadores o a imponer suspensiones disciplinarias porque tú no estás vacunado, esas suspensiones disciplinarias, no nos olvidemos que son sin pago de salario. Ese trabajador mañana cuando lo despidas, inicia un proceso laboral ordinario diciendo pago incompleto de salarios y corres el riesgo hasta de una moratoria. No han sido pocos los casos en que la Corte Suprema de Justicia, cuando ve suspensiones injustas, ordena pago de moratorias por pago defectuoso de salarios durante la vigencia del contrato de trabajo. Entonces tengan mucho cuidado con el tema de las sanciones disciplinarias y de las terminaciones de contrato porque no está vacunado. Eso para mí tiene un riesgo altísimo y es absolutamente discriminatorio. Ahí es que buscar incentivos, como te digo, no dejarlos en una zona de confort. No te voy a pagar al 100%, te saco de vacaciones, ok. Mientras llega la vacunación, este periodo de vacaciones, nos los gastamos esperando que pasen los días para que te puedas poner la segunda dosis, porque como no estabas vacunado, ese tipo de incentivo, los otros cuando ven, no me van a poner, si no me vacuno, y esto van a coger, y cuando me vacune, me sacan de vacaciones hasta la segunda dosis. No les conviene, entonces salen a vacunarse. Hay que buscar, usualmente el porcentaje de vacunación está siendo alto. Son casos aislados, hay que mirar cada caso para ver qué soluciones se les pueden dar. Pero yo no estoy de acuerdo con pagarles el 100% sin trabajar porque no están vacunados. Ahí es que buscar tocarles el bolsillo. Cuando les tocas el bolsillo, ellos salen a vacunarse. Si no les tocas el bolsillo, no salen a vacunarse. Entonces, hay que tocarles el bolsillo, pero tampoco llegar al punto y hay que poner medidas razonables. O sea, hay que decir, oiga, estamos requiriendo dar plazos a las personas para que se pongan la primera y la segunda dosis. Necesitamos, tú tienes que volver a presencial. Cuando tú no eres ni atención público, ni abierto al público, o sea, sostener que tienes, que puedes exigir la vacunación, no es viable. O sea, tú eres una empresa, no sé, me estoy imaginando una empresa puerta cerrada que hace diseño gráfico, una maquila para una empresa de publicidad americana. Eso no puede exigir carnet de vacunación. Ahora, si yo voy a hacer una reunión, el evento de la fiesta del Día de la Madre o del Día del Niño o de la fiesta de Navidad, las empresas para la fiesta de Navidad, que muchas eran en bares, gastrobares, restaurantes, bingos, pedían el carnet de vacunación. Es perfectamente posible, pero tú no puedes administrar esa información y tener bases de datos de las personas creadas. Una cosa yo te muestro, si ustedes se dan cuenta, uno muestra el carnet, pero a uno no le toman datos ni llevan porque esos son datos personales sensibles. Y si un trabajador o un sindicato ven que tú estás llevando esos controles, te pueden iniciar un proceso y no laboral ante la SIC, que esa sí te va a multar rapidito por administración de datos personales sin autorización. Y son datos personales sensibles, además, porque el estado de vacunación es un dato personal sensible, que es una categoría de mayor protección que los datos personales en general. Entonces, yo sí puedo solicitar pruebas, yo sí puedo inducir a los trabajadores a vacunarse, pero yo no puedo obligar a todos los trabajadores a vacunarse. Hay establecimientos que exigen carnet de vacunación. ¿Cómo puedo establecer a que un empleado se vacune para que pueda ejercer su labor? No. ¿Cómo puedo? Hay establecimientos que exigen carnet de vacunación COVID. No, los establecimientos que exigen carnet de vacunación COVID, el trabajador que tiene que visitar clientes y va a las oficinas de los clientes que
están abiertos al público y que exigen el carnet para poder desarrollar su labor, tienen que obligatoriamente estar vacunados. Imaginémonos un comercial que hace visitas. Ese comercial, si no está vacunado, no va a poder hacer las visitas y no lo van a recibir los clientes. Y ese comercial gana comisiones. Usualmente tiene un básico y unas comisiones. Si tú a ese comercial lo pones en unas labores básicas y deja de ganarse las comisiones, el impacto económico suele ser alto o importante. Dejó de ser comercial. Básicamente, porque la función ya no va a poder hacer o lleva, no sé, otro tipo de funciones que no tengan que ver con visitar al público, pero le va a impactar su compensación. Y yo sí creo que yo sí puedo reacomodar al trabajador en una función y no tengo por qué pagarle el nivel de comisiones que venía denegando si no está incapacitado, si no está en una licencia de maternidad ni de yo no tengo por qué sostenerle el pago de comisiones a una persona en esas circunstancias. Yo creo que de ese trabajador deben llamarlo y decirle, debes vacunarte para poder ejercer tu función, es un requerimiento, porque para el acceso a esos lugares tú tienes que mostrar tu carnet de vacunación. Pero no es yo te estoy obligando a vacunarte, sino para acceder a los lugares que tú tienes para poder trabajar necesitas, porque ellos te obligan a vacunarte para poder acceder. No es yo empleador te estoy obligando a vacunarte. Ahí hay una diferencia en el lenguaje importante, porque lo que queremos decir es, yo no te obligué a vacunarte, yo no te estoy obligando a vacunarte. Es la norma que le aplica a los clientes la que te obliga a vacunarte. Y yo creo que ahí uno sí puede decirle, tienes que ejercer tu labor y no te voy a excusar de ejercer tu labor. Entonces tienes que vacunarte si te lo están exigiendo los clientes. Ahí yo creo que uno tiene una posición mucho más fuerte. Eh, Actualmente a trabajadores sintomáticos que pueden prestar servicios remotos no les otorgan incapacidad, sino solo certificar el aislamiento. Sí, las GPS, para disminuir sus costos, que ni siquiera son de ellos, son del sistema de salud, no están dando incapacidades en muchos escenarios que deberían dar incapacidades. ¿Qué hacen las compañías? Pues exigir o conseguir que les den incapacidades y después transcribirlas. O sea, utilizar mecanismos. Hay BPS que no transcriben incapacidades, pero hay otras muchas que sí transcriben incapacidades. Entonces hay empresas que están buscando por esa opción, para que la persona tenga la incapacidad si la persona es sintomática, porque es que no tiene sentido que una persona esté enferma, no pueda trabajar y no tenga incapacidad. Esa persona que está asintomático, es decir, con síntomas, tiene derecho a una incapacidad, porque no puede trabajar ni remoto ni presencial, como cuando uno está pues, enfermo, pues con fiebre, dolor de cabeza, ¿cómo va a poder trabajar? No hay que entrar en ese juego de las EPS, ¿no? Hay que insistir. El trabajador tiene que pedir la incapacidad. Hay que a los trabajadores decirle, ¿tienes síntomas? Tienes que contar acerca de tus síntomas y tienes que requerir una incapacidad y decir que tienes síntomas. Y si tú tienes como trabajador las evidencias de que tienes fiebre, tienes dificultad respiratoria, tienes dolores osteomusculares, no sé, todos los síntomas, porque son diversos los que pueden dar con el COVID, esa persona tiene derecho. La EPS le está vulnerando un derecho. Eduquemos a nuestros trabajadores para que no les vulneren los derechos las EPS. Le tienen que dar incapacidad. Y si no puede prestar el servicio, yo lo que haría es conseguir un médico, otra EPS, que le dé el certificado de incapacidad. Persona que no quiere vacunarse y tampoco quiere firmar consentimiento informado donde empresa que no quiere vacunarse, la empresa qué posición puede tener. No quiere vacunarse y tampoco firmar consentimiento donde empresa que no quiere vacunarse. Entonces uno lo que debería hacer en ese caso es citar a la persona y decir, te lo que pasa es que Jessica depende del contexto, o sea, ¿por qué le estás exigiendo vacunar? No sé, ¿en qué contexto le estás diciendo, dime si estás vacunado o no? Porque esa respuesta puede variar mucho en función del contexto, pero una forma de solucionarlo es
asumiendo que sí puedes solicitar esa información y que estás en un contexto donde sí la puedes solicitar, uno perfectamente puede sentarse y decir, señor trabajador, ¿usted está vacunado? No, no estoy vacunado y no me quiero vacunar. Este es el consentimiento informado. No, no quiero firmar. Entonces el testigo que estaba ahí con la persona de recursos humanos hace la anotación como uno hace cuando no le quieren firmar los descargos. Esta persona manifiesta viva voz que no está vacunado, que no se quiere vacunar y que no quiere firmar el consentimiento informado. Testigos, fecha, hora y se firma y ya. Entonces, conclusiones, la vacunación es voluntaria. Los empleadores que desarrollen actividades del decreto 1615 de 2021 y que requieren prestar servicio al público son los únicos que pueden exigir a sus trabajadores que acrediten contar con el esquema de vacunación completo para el trabajo presencial. No se puede exigir pruebas PCR o antígeno para acceder o mantener el empleo. Sí, para ingresar a las instalaciones, sí puedo hacer pruebas aleatorias. Hay empresas que dicen todos los viernes hacemos prueba a todo el mundo o todos los lunes porque la gente se, se, se junta es el viernes, sábado y domingo, entonces el lunes le hago la prueba a ver si tiene. Los empleadores pueden requerir a los trabajadores la práctica de pruebas cumpliendo los requisitos establecidos por las autoridades. Esas son las conclusiones. Siguiente. Restauración ecológica y siembra de árboles. Esta es la ley 2173 y le voy a ceder la palabra a Daniela, que ha hecho toda la búsqueda y estudio de este tema del proyecto de ley y de la aprobación en el Congreso de esta norma para que les cuente el detalle de cómo va a aplicar y cuándo va a aplicar. Esto todavía no está vigente, pero va a entrar a estar vigente y es importante estar preparados. Entonces, Dani, te cedo el uso de la palabra. Gracias, Carolina. Buenos días para todos. Entonces voy a contarles cuáles son las novedades que nos trae esta ley 2173 que fue sancionada justo al final del año pasado. Entonces, esta ley crea una nueva obligación para las medianas y grandes empresas relacionada con el desarrollo de un programa de siembra de árboles. Es importante que tengan en cuenta que esta determinación de las empresas medianas o grandes está dada por el decreto 957 del 2019, que trae la clasificación de tamaño de empresas según los ingresos por actividades ordinarias. Entonces acá les traemos cuáles son aquellas empresas que son consideradas medianas y las grandes serán todas aquellas que excedan estos ingresos que ven en este momento en pantalla. Los sectores que trae este decreto son tres principales: manufacturero, servicios y comercio. Sin embargo, lo que dispone el decreto es que si la empresa está en un sector que no es uno de estos tres que mencioné anteriormente, se va a regir por las reglas del sector manufacturero. Entonces, digamos que estos son los lineamientos. Como pueden ver, los ingresos van para este 2022 con la VT desde los 7.000 millones y hasta los 65.000, para servicios desde los 5.000 y hasta los 18.000, y en comercio tenemos desde los 16.000 y hasta los 82.000. ¿Cuáles son estas responsabilidades que van a tener estas empresas medianas y grandes? Entonces, el objetivo de esta ley es que las empresas siembren, asuman los gastos para la siembra de 2 árboles por cada empleado. Entonces, acá empezamos a tener ciertas preguntas que hasta este momento no han quedado reglamentadas. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, y es que el Ministerio de Ambiente y las entidades territoriales, como las alcaldías, tienen pendiente la reglamentación de en qué lugares se van a sembrar los árboles, cuáles son los tipos de árboles que se van a sembrar según las necesidades de clima y etcétera que tengan las especies. Entonces, todavía no tenemos claro, digamos, en qué momento contamos el número de empleados con respecto de los cuales va a tocar cumplir la obligación. Es decir, no sabemos si va a ser con corte a 31 de diciembre del año 2021, a 31 de diciembre del año 2022. Cuando tengamos esa información, seguro se las traeremos acá en el comité para que estén actualizados y al día.
Y como les decía Carolina, esta es una ley que todavía, digamos, la ley está vigente, pero la obligación no se ha hecho exigible. Y es que el plazo se fijó para un año después de la promulgación de la ley. Como les comenté, quedó sancionada y publicada el 30 de diciembre del 2021, lo que significa que a partir del 30 de diciembre del 2022 se va a hacer exigible la obligación. Y acá precisamente surge otra pregunta que es, bueno, ¿el cumplimiento va a ser anual o con que la empresa siembre en un año los 2 árboles por cada empleado ya va a tener suficiente y cada año va a tener es que mirar la diferencia de su total de personal con respecto de los árboles sembrados el año anterior? Esto es un punto que tampoco está reglamentado en la ley, va a tener que ser reglamentado necesariamente por el Ministerio de Ambiente, entonces simplemente es para que vayan teniéndolo en cuenta porque es una obligación que ya existe y así los términos no estén todavía bien reglamentados, hay que ir preparándonos. Los costos de la siembra los va a tener que asumir la empresa y por supuesto, este es el tema, digamos, que más hay que ir incluyendo en las consideraciones. Y para terminar, les trajimos esta novedad, es un tema muy corto y es simplemente, seguramente recuerdan que en el último comité que tuvimos el año pasado, les comentamos que el Ministerio de Trabajo publicó la circular 072, donde recordó la obligación prevista en la resolución 312 del 2019 con respecto de reportar en la página web del Fondo de Riesgos Laborales la autoevaluación del sistema de gestión del año en curso y el plan de mejora para el año siguiente. El ministerio tuvo varias complicaciones técnicas con esta página, entonces extendieron el plazo hasta el 28 de febrero de este año. Entonces tienen este mes de gabela todavía para hacer el registro de estos dos temas, autoevaluación y plan de mejoras, para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias, Daniela. Con este último tema, si tienen alguna duda, porfa, háganosla llegar o escríbanla en el chat. Damos por finalizado este comité del día de hoy en relación con lo que son las novedades de estos primeros semanas del año 2022. El panorama legislativo está un poco quieto, no prevemos normas de impacto importante en este mes de febrero. Estamos muy pendientes de la reglamentación, quiero contarles, de la nueva modalidad que salió el año pasado de trabajo remoto. Hay un decreto que está para comentario del Ministerio del Trabajo que nos preocupa muchísimo porque además eh, establece una cantidad de condiciones y términos para poder utilizar esa modalidad. Entonces, desincentiva totalmente acogerse a la modalidad de trabajo remoto. Lo cuento porque sé que hay muchas empresas que en este momento están haciendo un análisis para establecer una política permanente de cara a los trabajadores que pueden trabajar a distancia y que no se inclinan ni por el teletrabajo ni por el trabajo en casa, que es absolutamente coyuntural. Y vale la pena contarles que este mes obviamente termina supuestamente la emergencia sanitaria, hay que ver si la extienden, es bastante probable que la extiendan. No ha salido todavía la norma, esa es la única como cosa que seguramente va a salir este mes, pero será en el próximo comité la doctora Gledis la que les contará qué tenemos, qué ha pasado, y como siempre ha sido un gusto, Gilma, equipo AmCham Cartagena, afiliados AmCham Cartagena, estar con ustedes en este espacio. Que tengan un excelente resto de día y de semana, cuídense mucho y sin más preámbulos, me desconecto. Les pido excusas porque nos Muchas pasamos gracias a 20 todos. minutos. Cuídense. Que estén muy bien.
Muchas gracias. Buen Aquí día. quedó una pregunta que yo te la paso después para contestarla a Nelly. Muchas gracias a todos, muy nutrido. Nos vemos el próximo mes. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, Alma, cuídense. hasta luego. Hasta luego.